¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con el próximo tema que son los sistemas de numeración. Nuevamente, este video no busca reemplazar una clase presencial, sino lo que vamos a estar haciendo es presentando el tema para luego poder ir trabajando sobre algunos programas específicos y poder tratar de entender luego de este video cómo se almacenan los datos de la realidad en una computadora. Vamos a comenzar con algunas cosas que conocemos para apoyarnos sobre eso y seguir avanzando. Básicamente el objetivo de este primer encuentro vinculado a sistemas de numeración tiene que ver con conocer los diferentes sistemas sobre los cuales nos vamos a apoyar este año, que son el sistema decimal, que lo conocen seguramente, el binario, el octal y el hexadecimal, que alguna vez seguramente lo han oído, algunos han tenido la posibilidad de conocerlos previamente. Pero sobre todo, tratar de ver cuáles son sus áreas de aplicación y cómo es la conversión de la información entre los diferentes sistemas. Básicamente lo que sabemos del sistema decimal, porque lo hemos usado la gran mayor parte de nuestras vidas, es que es un sistema posicional. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de los símbolos, cada una de las posiciones en las cuales yo tengo un número asociado a cada una de las cifras, tiene un peso específico. Por ejemplo, si yo les digo el número 123, podemos pensar, no sé si se acuerdan, pero tenemos 3 unidades, 2 decenas y 1 centena, o 3 unidades, 2 de 10 y 1 de 100, depende, es el momento de su vida en que lo hayan visto. Entonces vamos a ver que en la primera posición, en la posición que llamamos 2 a la 0, corresponde justamente, de 10 a la 0, corresponde con el peso 1. La segunda posición, que era del 123, el 2, corresponde con la posición 10, que es la base, a la posición 1. Y la tercera posición, que es la posición 2, corresponde a 10 a la 2. Por eso hablamos de unidades, porque es 10 a la 0, decenas 10 a la 1, centenas 10 a la 2. Y obviamente si seguimos avanzando tendremos miles, 10 miles y así sucesivamente. Básicamente, ¿por qué tenemos el sistema decimal? ¿Por qué tiene 10 dígitos o 10 números? Por su nombre tal como lo plantea, del 0 al 9. Y esos números no son arbitrarios, sino que están dados por los restos de una división. Por lo tanto, para ir adelantándonos, el sistema binario viene de 2, justamente los símbolos que tiene ese sistema corresponderán a 2. El sistema octal, que es de 8, corresponderá a 8 símbolos posibles que se comunicarán, o mejor dicho, se relacionarán de diferente manera. Entonces, como decíamos antes, tanto el sistema decimal como el sistema binario son sistemas posicionales. Lo que va a variar justamente es la base sobre la cual nos estemos moviendo. Antes en el sistema decimal nos movíamos en una base 10, aquí la base de nuestro sistema es la base 2. Por lo tanto, como la base 2, los posibles números van a ser 0 y 1. Si fuese una base 3, ¿cuáles serían los posibles símbolos? El 0, el 1 y el 2. Si fuese base 4, 0, 1, 2 y 3. Si fuese 5, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Les suena conocido de dónde viene esto? Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a hacer para poder convertir de una base a otra, para poder trabajar con binario, es hacer lo que se conoce como divisiones sucesivas. Esas divisiones sucesivas nos van a ir permitiendo a través del resto, justamente, ir obteniendo, del resto de la división obviamente, ir obteniendo los diferentes valores que correspondan a una base 10, a una base 2, a una base 8 o una base 16, como es el caso del hexadecimal. Si yo divido por 10, ¿cuál es el máximo resto que me puede dar? Bueno, la respuesta es 9, porque si fuese 10, incrementaríamos en 1 el cociente. ¿Se entendió eso? Ahora, si fuese 2, el máximo resto que me podría dar o me puede dar 0 o me puede dar 1, porque si me diese de resto 2, significa que estoy haciendo mal la cuenta. Significaría que el cociente debería tener un valor mayor. Entonces vamos a ver justamente cómo podemos hacer esa conversión de un número conocido, que en este caso es el 174 en decimal, a binario a partir de lo que se conocen como estas divisiones sucesivas. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar de trabajar en este caso. Si nosotros tenemos directamente el 174 y lo dividimos por 2, nos da 87 con resto 0. Como el cociente todavía es mayor que el divisor, nuestro divisor es el 2, por las dudas vamos a repasar. Dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Está bien hasta ahí?
Entonces ahora sí, como en este caso nuestro nuevo dividendo es mayor que el divisor, ¿qué hacemos? Podemos seguir dividiendo. Bueno, dividimos 87 dividido 2 nos da 43 y el resto es 1. Como se sigue dando esa situación, esa condición, vamos a pensar en el concepto de condición, para este proceso que aparentemente tiene una cierta repetición, vamos a ir dividiendo por 2, nos va a dar 21 y el resto 1, 21 dividido 2 nos va a dar 10 y el resto 1, 10 dividido 2 nos va a dar 5, el resto 0, 5 dividido 2 nos va a dar 1, nos va a dar 2, perdón, y el resto 1, 2 dividido 2 nos va a dar 1. Como este nuevo dividendo es menor que el potencial divisor que tendríamos a continuación, ya finalizamos nuestra operación. Y vamos a ir viendo justamente los valores desde el último cociente hacia el segmento superior. Fíjense que si vamos con los valores 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, van a coincidir con esta descripción que tenemos acá. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Esto es en base 2. Entonces no estamos hablando del 10.101.110, sino que esos números no existen en el sistema binario, siempre hablaremos de combinaciones de unos y ceros. Aquí podemos hablar del 174, porque hay centenas, hay decenas, hay unidades, tienen nombre propio, en este caso no lo tenemos. Por lo tanto hablamos siempre de combinaciones de ceros y unos. Esto nos sirve en principio para poder convertir un número entero a un número entero a binario, de decimal a binario. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con un número, una fracción decimal a un sistema binario? Bueno, vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer, fíjense que en este caso nosotros lo que contamos es con el 0,90625 en decimal y vamos a tratar de convertirlo a binario en las representaciones de ceros y unos, ¿verdad? Pero la diferencia es que como este número es menor que la unidad, fíjense que nuestro número también va a comenzar con un elemento menor que la unidad. Lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a quedarnos con el dígito significativo, el valor entero significativo, y vamos a tomar los números decimales y nuevamente multiplicarlo por 2. Y nos vamos a quedar con el número decimal, el número entero, y nos vamos a quedar con la parte decimal y nuevamente multiplicarla por 2. Nos quedamos con el número entero y con la parte decimal lo vamos a multiplicar por 2. Nuevamente nos quedamos con el número entero, en este caso es 0. Nos vamos a la parte decimal y la multiplicamos por 2. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esta conversión? Hasta que el valor en principio nos quede 1, en este caso como parte entero, y no quede parte decimal para poder convertir. Entonces en este caso el 0,90625 en base 10 corresponde con el 0,11101 en base 2. Fíjense que en este caso, ¿qué teníamos? Como el sistema decimal, esta posición, ¿cómo la llamamos? El peso 1 era 10 a la 0. 10 a la 1, 10 a la 0. ¿Este cómo va a ser? Si voy para ese lado, va a ser 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. El peso que acompaña cada una de las posiciones. Fíjense en este caso qué pasa. Este valor corresponde al casillero o al peso de 2 a la 0. 2 a la 0, por lo tanto tenemos 0 unidades de 2 a la 0. Si voy hacia la derecha, hacia la parte decimal, este valor 1 va a ser el 2 a la menos 1, por lo tanto un medio. 2 a la menos 2, por lo tanto un cuarto. 2 a la menos 3, por lo tanto un octavo, y así sucesivamente. Fíjense entonces que cada uno de los pesos de las posiciones decimales van con un grado menor, obviamente, cada vez que se va avanzando hacia la derecha o hacia el lugar menos significativo de la banda decimal. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que en este ejemplo teníamos, en este caso, el 0,64037. Lo multiplicamos por 2. De vuelta, ¿cuál es el procedimiento? Nos quedamos con la parte entera, ¿sí?, como parte de la información, y a la parte decimal nos la llevamos y la multiplicamos por 2. Nos quedamos con la parte entera, a la parte decimal la multiplicamos
y la llevamos y la multiplicamos por 2. ¿Así hasta cuándo? Hasta que no nos quedase justamente una parte decimal asociada. Pero en este caso, si ustedes lo ven, nos está pasando que hay un número, que fue en este caso el 0,64037, que puede tener muchos más decimales que en el caso anterior. O sea, yo que en algún momento tengo que poder recortar la cantidad de dígitos por la cual yo voy a estar representando este número, y eso va a implicar, o me va a generar, un error en la conversión. Este error en la conversión hace que tengamos nuestro primer alto en este caso. Los números reales, o mejor dicho, los números enteros, los podemos convertir sin mayor problema. Los números decimales, vamos a convertirlo potencialmente con un error. Por lo tanto, lo que nos va a pasar es que dos números decimales cercanos pueden llegar a tener la misma representación, el mismo código convertido a binario. Y esto nos va a pasar muchas veces. Tenemos valores del mundo real, por ejemplo, si tenemos un sensor que toma temperatura, tenemos un proceso asociado a la toma de ese valor que es una magnitud continua, y lo que tenemos que hacer es discretizarla. Discretizarla es convertirla en pequeños pasitos de ceros y unos, de diferentes combinaciones de ceros y unos, que nos permita a nosotros dar cuenta de que esta representación corresponde a esta medición. Pero si tenemos dos temperaturas muy cerquitas, la resolución que nos va a estar dando esta conversión va a tener un error. Por lo tanto, cuando nosotros consultemos, comparemos, preguntemos por un valor real, es decir, un valor que posea parte decimal, no vamos a poder garantizar que ese sea el número exacto de la vida real o del mundo exterior. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Lo que nosotros estamos comentando tiene que ver con lo que veíamos antes previamente. Fíjense que cada una de las posiciones tiene un peso específico. Este es el valor, el peso de 2 a la 0. Este es el peso de 2 a la 1, el peso de 2 a la 2, 2 a la 3 que es 8, 16, 32, 64, 128. Acá estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras para poder representar el número 174. ¿Cómo sé yo cuál es el número máximo que podría, por ejemplo, representar con 8 cifras? Bueno, puedo elevar y hacer 2, que es la base, a la cantidad de cifras. 2 a la cantidad de cifras me va a dar la cantidad total, en este caso, de posibles combinaciones. 2 a la 8 es 256. Por lo tanto, el número más grande que puedo representar son todos los valores puestos en 1, que es el número 255. ¿Por qué 255 si dije recién 256? Porque empezamos desde el 0. Tenemos que tener la posibilidad de poder representar el 0 y un número máximo. Pero de esa forma solo podríamos representar números enteros y positivos. ¿Qué pasa si yo quisiese representar el número menos 4? ¿Cómo lo podría representar? ¿Directamente con un menos? Bueno, una de las posibilidades es trabajar con un sistema que se lo conoce como signo y magnitud. Signo y magnitud asocia un bit al signo, que puede ser el más o puede ser el menos, y el resto de la información, el resto de los dígitos, lo asocia justamente a la información o a la magnitud del número. No se preocupe, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante, porque signo y magnitud tiene varios problemas, para lo cual se inventaron otro tipo de representaciones, siempre trabajando en binario, para poder guardar los datos en nuestra computadora y representar la información, tanto de números positivos, negativos, como números reales, positivos y negativos. Avancemos entonces. ¿Cuáles son las operaciones que podemos realizar con relación a los números binarios? Bueno, similares a las que podíamos hacer con los números decimales. En principio estamos pensando en sumas y multiplicaciones. Las sumas de 0 más 0 en decimal me daba 0. La suma de 0 y 1 en decimal me da 1. Bueno, acá pasa algo parecido. Fíjense que si tenemos en las columnas directamente las posibilidades y en las filas directamente que tenemos acá asociadas, vamos a ir viendo cada una, marcado en color celeste y en un azul más oscuro, cada una de las multiplicaciones, cada una de las sumas posibles. Por ejemplo, 0 más 0 me da el valor 0. 0 más 1 me da el valor 1. 1 más 0
también me da el valor 1, ¿sí? O sea que acepta la conmutación. Y 1, no, la propiedad conmutativa, y 1 más 1, en decimal, ¿cuánto nos daría? Bueno, nos daría 2, lo que pasa es que acá el 2 no existe. ¿Estamos de acuerdo? Existen los ceros y los unos. Por lo tanto, existe el número 1, 0, que si lo pasamos a decimal, es el número 2. Fíjense, 0 es la posición 2 a la 0. Y 1 es la posición 2 a la 1. Entonces tenemos 0 por 2 a la 0 me da 0. 1 por 2 a la 1 me da 2. Por lo tanto, 1 más 1 me dio 1, 0 en binario o 2 en decimal. Tenemos algunos ejercicios pensados para que puedan ir practicando y haciendo esto paso a paso, así que no se preocupen. Esto vinculado a la suma. ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, la multiplicación tenemos el 0 por 0, o también llamada operación y o operación AND. 0 y 0 me da 0. 0 y 1 o por 1 me da 0. 1 por 0 me da 0. 1 por 1 me da 1. Estas operaciones binarias que acabamos de establecer frente a la suma y la multiplicación, como comentamos recién, la suma va a estar asociada a una operación OR, o de suma, como decíamos antes, y la operación POR va a estar asociada a una operación que vamos a estar denominando AND o I. Esto nos va a servir para cuando estemos trabajando tanto con números como cuando estemos trabajando bajo condiciones específicas de preguntas, de consultas, vinculadas a estructuras selectivas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en otra clase, no se preocupen. El sistema octal también es un sistema que utiliza la base 2, porque 8 comparte la misma base que con 2. La diferencia es que el sistema octal utiliza 8 símbolos, del 0 al 7. Y en el caso de la base hexadecimal, que es de 16, también comparte la base 2, también es un sistema posicional que cada una de las posiciones tiene un valor específico diferente. La diferencia, ¿cuál va a ser? Siempre la base, en lugar de ser 2 a la 0 u 8 a la 0, va a ser 16 a la 0. En caso de ser 2 a la 1, va a ser 8 a la 1 y va a ser 16 a la 1. O sea, va a ser la posición vinculada a ese sistema octal o hexadecimal. Como aplicaciones de todo esto, lo que nosotros necesitamos es que ustedes sepan que el sistema octal principalmente lo vamos a usar como algo didáctico y para trabajar con algunas cuestiones de permisos vinculadas a los archivos cuando estemos trabajando el segundo cuatrimestre. Por ahora tenemos que entender qué es el sistema octal y cuáles son los potenciales usos. El sistema hexadecimal es bastante común, lo van a usar en informática 2, en digitales 1, en digitales 2, en digitales 3. Nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera. También particularmente lo solemos usar, no solo en este caso para los permisos, sino que lo usamos en particular para el caso de las direcciones de memoria, tal como está presente en el video vinculado a estas primeras abstracciones relacionando las cuestiones eléctricas como las cuestiones de las direcciones de memoria. Es decir, los diferentes niveles que nosotros tenemos en nuestra computadora, niveles de tensión, asociados con las posibilidades de representar esos niveles de tensión en diferentes direcciones de memoria. Entonces, la conversión del octal al binario es muy directa. El octal es el valor 0 y va a tener directamente el binario asociado 0, 0, 0. Fíjense que si lo llevamos al 1, va a ser 0, 0, 1. Recuerden, este sistema que está acá es un sistema posicional. De este lado tenemos el binario, por lo tanto, este 1 es 1 por 2 a la 0. Por lo tanto, nos va a dar 1, que coincide con el octal. El 2, ya lo vimos hace un ratito, es 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque 1 por 2 a la 1 nos da el 2. En el caso del 3 es la combinación del 1 y el 2. Fíjense que tiene un 1 puesto acá más un 2 puesto acá, por lo tanto nos da 3. Y así podemos continuar hasta el 7. En el 7 vamos a tener un 1 por el peso de 2 a la 0, que va a ser 1, un 1 por el peso de 2 a la 1, que va a ser 2, y un 1 por el peso, ¿sí?, de 2 a la 2, que va a ser 4. Por lo tanto me quedó 1 más 2 más 4, me da 7. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo vinculado al sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal nos va a permitir trabajar con 16 posibilidades. Estas 16 posibilidades, como vimos antes,
Con 3 dígitos no me alcanza, porque con 3 dígitos voy hasta el 8, del 000 hasta el 111, que van a representar del 0 al 7. En el hexadecimal, que son 16 símbolos, voy a necesitar un bit más. Ese bit a nosotros nos va a permitir justamente contar con 4 bits. 2 a la 4, 16. Por lo tanto, nuestro sistema hexadecimal va a ir desde el 0 hasta el 15. La particularidad que nosotros tenemos es que vamos a trabajar con el hexa desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el 9, pero en lugar después de representar el 10, vamos a utilizar algunas letras. Vamos a usar la A, la B, la C, la D, la E y la F. Obviamente la A coincide con 10 y la F coincide con el 15. Fíjense lo siguiente, vamos a ver el caso del 9. El 9 es 2 a la 0, ¿sí? Que es un 1, más 2 a la 4, en este caso 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, es el 8. 8 más 1 me da 9. El caso del 15, fíjense que va a ser 1 más 2 más 4 más 8. 1 más 2 me da 3, más 4 me da 7, más 8 me da 15, que es el valor representativo de la F. Vamos a cerrar la clase entonces en este momento. La idea es que ustedes después puedan utilizar el foro de consultas y empezar a hacer algunos ejercicios que les vamos a estar dejando para terminar de cerrar este tema. No se preocupen que lo vamos a utilizar a lo largo de todo el año. Nos estamos viendo.